La mente creativa y el éxito, por Ernest Holmes. Nuestras condiciones son gobernadas por nuestro pensamiento. Es fácil para la persona común ver cómo la mente puede controlar y hasta cierto punto gobernar las funciones del cuerpo. Unos pueden ir más allá y ver que el cuerpo es gobernado completamente por la conciencia. Esto lo pueden ver sin dificultad, pero no es tan sencillo para ellos el ver cómo hace el pensamiento para gobernar sus condiciones y sea determinante en el éxito o el fracaso. Aquí nos detendremos para hacer la pregunta: si nuestras condiciones no son controladas por el pensamiento, ¿por qué otra cosa entonces serán controladas? Unos dirán que las condiciones son controladas por las circunstancias. Pero, ¿qué son las circunstancias? ¿Son ellas causas o efectos? Por supuesto, ellas son siempre efecto. Todo lo que vemos es un efecto. Un efecto es algo que sigue a una causa y tratamos solo con la causalidad. Los efectos no se hacen ellos mismos, sino que ellos son puestos en ese lugar por la mente o causalidad. Si esto no contesta a sus pensamientos, comience otra vez y comprenda que detrás de todo lo que es visible hay una causa silenciosa. En su vida usted es aquella causa. No hay nada sino la mente, y nada se mueve excepto cuando la mente lo mueve. Hemos estado de acuerdo que, aunque Dios es amor, aún su vida es gobernada absolutamente por la mente o ley. En nuestras vidas, de condiciones, somos la causa, y nada se mueve excepto cuando nuestra mente lo mueve. La actividad de nuestra mente es el pensamiento. Siempre actuamos porque siempre pensamos. Todo el tiempo estamos o atrayendo cosas o apartándolas de nosotros. Este proceso ocurre sin que lo sepa conscientemente, pero la ignorancia de la ley no excusa a nadie de sus efectos. ¿Qué? Alguien dirá, ¿piensa que pensé el fracaso? ¿O quise fallar? Por supuesto que no. Usted sería tonto para pensar esto, pero según la ley, que no podemos negar, usted debe haber pensado cosas que producirían el fracaso. Quizás usted pensó que el fracaso podría venir, o que de algún otro modo usted le dio entrada a su mente. Pensando en la razón de las cosas, encontrará que está rodeado por una mente o ley que moldea al pensador, manifestando todo lo que él piensa. Si esto no fuera verdad, el hombre no podría ser un individuo. Individualidad puede solo significar la habilidad de pensar lo que queremos pensar. Si este pensamiento es tener poder en nuestras vidas, entonces habrá algo que lo hará manifiesto. Algunos son limitados por la ley a través de la ignorancia. Esta ley es a veces llamada karma. Esta es la ley que ciega al ignorante y libera al sabio. Vivimos en la mente y ella puede devolvernos solo lo que pensamos en ella. No importa lo que podamos hacer, la ley siempre lo procurará. Si nos pensamos pobres y necesitados, entonces la mente no tendrá opción que devolvernos lo que hemos pensado en ella. Al principio esto puede ser difícil de comprender, pero la verdad le revelará al buscador que la ley no puede actuar de otra manera. Cualquier cosa que pensemos es el modelo y la mente es la constructora. Jesús comprendió esta ley al decir: está cumplido porque has creído. ¿Dudaremos que este gran mostrador del camino no sabía de lo que hablaba? Él no preguntó: ¿está hecho? ¡Qué maravilloso pensamiento! Está hecho. Nada de qué preocuparse. Está hecho.
con un tremendo dominio del poder del verdadero pensamiento espiritual. Jesús producía pan del éter, vital, y nunca falló en demostrar que cuando uno conoce la verdad, es liberado por ese conocimiento.